Bienvenidos queridos chicos a la clase del día de hoy. Estaremos trabajando acerca de la clasificación de los movimientos. Específicamente hablaremos del movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, primeramente queridos chicos queremos ver que en la clasificación de los movimientos realmente se tomen en cuenta ciertos parámetros de acuerdo a la cual se hace esa clasificación. Tenemos dos formas, de acuerdo a la trayectoria, ¿sí? Y la segunda y por la característica del vector velocidad en función del tiempo. De acuerdo a la trayectoria, los movimientos se van a clasificar de dos formas. Movimientos rectilíneos. ¿Qué significa movimiento rectilíneo? Que su trayectoria es una línea recta. Y dentro del rectilíneo tenemos dos tipos. Tenemos el rectilíneo uniforme y el rectilíneo uniforme variado, que ya vamos a ver los detalles también más adelante. Además de eso, el otro tipo de movimiento es el curvilíneo, que tiene que ver con una trayectoria que forma una línea curva. Por ejemplo, el movimiento parabólico, el movimiento circular, el movimiento elíptico. Ahí tenemos la clasificación de acuerdo a la trayectoria. Ahora, de acuerdo al vector velocidad, tenemos de la siguiente forma. Tenemos cuando la velocidad o el vector velocidad es constante. Vamos a tener dos opciones. Primero, que se encuentra en reposo, que no tiene movimiento. O segundo, que ese vector velocidad, esa cantidad de la velocidad, es diferente de cero, pero es constante. Constante durante un periodo de tiempo, durante una distancia específica y no cambiará. La otra parte es cuando es variable. Cuando es variable hay varias opciones de cómo puede variar, cómo puede cambiar. Primero, variable en dirección y en un módulo. Sí, variable en dirección y en el módulo, que es la C. La B, módulo constante y dirección variable. Y la opción A, módulo variable y dirección constante. Nosotros nos vamos a enfocar en esta primera parte solamente en constante durante estas semanas. Las próximas semanas ya trabajaremos con los siguientes. ¿Qué es en sí un movimiento rectilíneo? ¿Qué son ese tipo de movimientos los que estamos empezando a estudiar? Aquellos cuya trayectoria es una línea recta y el vector velocidad permanece constante en dirección, aunque su módulo puede variar. Sí, la dirección será constante. El módulo puede variar, puede cambiar. Ahora, es importante recordar que la velocidad instantánea es tangente a la trayectoria, por lo que el vector velocidad puede variar en dirección si la trayectoria es curvilínea o si es rectilínea y permanece constante. Entonces, cuando es una trayectoria curva, la dirección va a variar, va a ser diferente en cada punto, en cada instante. Mientras que cuando es en una línea recta, la dirección será una dirección constante. La siguiente parte, los movimientos rectilíneos se clasifican entonces según varíe o no el módulo de la velocidad. Bueno, tenemos el primero que es el MRU, se simboliza de esta manera. ¿Qué significa MRU? Movimiento rectilíneo uniforme. Y también tenemos el MRUB, ¿sí? Bueno, tenemos el MRB, que es movimiento rectilíneo variado, pero se puede englobar todo acá. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. El movimiento rectilíneo uniforme es, su característica es la siguiente, que su velocidad es diferente de cero. ¿Qué significa diferente de cero? Que puede ser cualquier valor numérico, pero además de eso es constante. ¿Qué significa que es constante? Que no va a cambiar, no se va a modificar, siempre va a mantener un valor. Por ejemplo, 10 kilómetros sobre hora, 10 metros sobre segundos, y ese valor se va a mantener constante durante un periodo de tiempo. Eso significa que su velocidad sea constante. Sí, y aquí bueno, es diferente de cero. Aquí me faltó adjuntar esa parte. Sí, su velocidad será diferente de cero y será constante. Otro detalle importante, si su rapidez o su velocidad es constante, significa también que la aceleración no existe. ¿Sí? En este caso, una aceleración de tipo tangencial. Aceleración
igual a 0. Ese sería el valor de la aceleración en este tipo de movimientos, en el movimiento rectilíneo uniforme. Y ese detalle es súper importante tomarlo en cuenta. ¿Sí? No tenemos presencia de aceleración en el movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, vamos a poner aquí aceleración igual a 0. Acá arriba dejémoslo igual, la velocidad es igual a ¿qué? A una constante, pero diferente de 0. Muy bien, chicos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Bueno, vamos a agregar algo también, la distancia. Vamos a tener una distancia recorrida. Sí, una distancia recorrida que se va a simbolizar con la letra D o a veces con la letra R si trabajamos de forma vectorial, que significa el desplazamiento. Además de eso, más bien es desplazamiento, es la palabra correcta. Y además de eso también tendremos la presencia de ¿qué? Del tiempo. El tiempo en el que ese movimiento se presente, o la partícula, el objeto que esté moviéndose, va a hacerlo. Va a recorrer una distancia, va a recorrer un tiempo específico, sí, con una velocidad constante, pero la aceleración será igual a 0. Una aceleración de tipo tangencial. Bien, ¿a qué es igual la fórmula que utilizaremos, queridos chicos, en este tipo de ejercicios en el movimiento rectilíneo uniforme o conocido como MRU? Vamos a usar la siguiente fórmula, que es importante que se la aprendan. La distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Si quiero el tiempo, despejo. Si quiero la velocidad, la despejo. Pero esa es nuestra fórmula principal. Vamos a dar inicio con nuestro primer ejercicio para esta mañana. Ejercicio número 1. Listo. Un vehículo viaja en una sola dirección con una rapidez media de 40 kilómetros durante los primeros 15 minutos de su recorrido. 30 kilómetros por hora durante los siguientes 20 minutos. Calcular la distancia total recorrida. Para este tipo de ejercicios, chicos, vamos a aprender algo que se llama planteamiento de los datos. Es necesario escribir todos los datos, ¿sí? Así que lo vamos a hacer. Bueno, si ustedes se dan cuenta, nos dice que el vehículo se mueve en dos periodos, en dos intervalos de tiempo. La primera en los 15 primeros minutos, ¿sí? Así que tenemos primero un tiempo de ¿cuánto? De 15 minutos, que es el primer intervalo de tiempo. ¿Qué otro dato tenemos? Que su velocidad promedio, velocidad media en esos 15 minutos es de 40 kilómetros sobre hora. Kilómetros sobre hora. Luego tenemos también que en los siguientes 20 minutos de tiempo, ¿qué es lo que sucede? Tenemos una velocidad de ¿cuánto? Velocidad media de 30 kilómetros sobre hora. Lo que queremos saber es la distancia total recorrida. En otras palabras, vamos a hacer lo siguiente. Voy a encontrar la distancia, ¿sí? En los primeros 15 minutos. ¿Sí? La distancia en los primeros 15 minutos. Es lo que queremos saber en los primeros 15 minutos. ¿Cuánto es? Y también queremos saber cuál es la distancia en los siguientes 20 minutos. Eso es lo que queremos saber. Entonces podemos pasar a la solución. Listo, pasemos a la solución, chicos. Nuestra fórmula es esta, con la que vamos a trabajar. Entonces tenemos que la distancia, bueno, vamos con la primera. La distancia en los primeros 15 minutos, ¿a qué será igual? A la velocidad por el tiempo en esos 15 minutos. Entonces, tendríamos aquí nuestra distancia 1, vamos a llamarle así, distancia 1, para no tener dudas y no confundirnos con nada. Vamos a hallarlo de esa forma. ¿A qué es igual? A la velocidad que tiene durante esos 15 minutos y por el tiempo. Muy bien, antes de avanzar, chicos, con los ejercicios es súper importante un detalle. Un detalle que es súper importante aquí. Todos los valores de los datos deben estar en el mismo sistema de unidades. Si todos están
En sistema internacional, perfecto, pero si alguno no está, hay que transformar. Si alguno está en CGS, hay que transformar. Si alguno está en el sistema técnico, de igual forma, o si está en el sistema inglés, también hay que transformar. Pero todos los elementos deben estar en el mismo sistema de unidades. Y si ustedes se fijan acá, queridos chicos, no están en el mismo sistema de unidades. ¿Qué será lo primero que hay que hacer entonces? Vamos a transformar todos los elementos a el sistema internacional. Entonces, 15 minutos, debo transformarlos a segundos. Por lo tanto, abrimos nuestra calculadora. Un minuto, ¿cuántos segundos tiene? 60. Entonces, 15 por 60, 900 segundos. Listo. Ahora vamos a transformar la velocidad de kilómetros por hora a metros sobre segundos. Listo. ¿Cuál es la transformación, chicos? Entonces tendríamos 40 kilómetros, ¿sí? Un kilómetro, ¿a cuántos metros equivale? A 1000 metros. ¿Correcto? Así que, ¿qué hacemos? ¿Multiplicamos o dividimos? Y de igual manera, las horas. Una hora equivale a ¿cuántos segundos? A 3600 segundos. Ahora pregunto, ¿multiplicamos o dividimos? Si no nos acordamos, entonces vamos acá, chicos, a ver, vamos acá, vamos a hacer la transformación. Si no nos estamos acordando, es importante que se acuerden. Listo, vamos a realizar la transformación. 40 kilómetros sobre horas a metros sobre segundos. Recordemos el proceso de la transformación de unidades. Es súper importante que esté bien claro ese tema, chicos, porque vamos a usarlo bastante en estos ejercicios. Entonces vamos a tener aquí, listo, nuestra tablita de equivalencias y de conversión. Y vamos a tener dos valores. Listo. El primero será el kilómetro. Quiero eliminar un kilómetro. ¿A cuánto equivale un kilómetro? A 1000 metros. También quiero eliminar las horas. Una hora, ¿a cuántos segundos equivale? A 3600 segundos. Por lo tanto, aquí ya se pueden simplificar todas sus unidades, ¿sí? Se simplifican kilómetros con kilómetros, se simplifica horas con horas y me quedan las unidades respectivas. Entonces, 40 multiplicado por 1000 y dividido para 3600. Lo que me da un resultado de 11,11. Ese es el número que vamos a utilizar. 11,11 metros sobre segundos. Bien, ahora el tiempo en minutos, por favor, de los 20 minutos en el segundo intervalo del movimiento. 20 minutos. ¿Cómo transformamos? 20 minutos por 60 segundos que tiene cada minuto. Tenemos un resultado de 1200 segundos. Y de igual manera, la segunda velocidad. ¿Cómo hacemos? Esta segunda velocidad del segundo intervalo. 30 multiplicado por 1000 metros y dividido para 3600 segundos. Lo que nos da un resultado de 8.33. ¿En qué unidades? Metros sobre segundos, porque estamos trabajando en el sistema internacional de unidades. ¿Ok? Entonces, nuestra distancia 1 y nuestra distancia 2 son las que vamos a encontrar. La distancia 1 que será igual a la velocidad en ese intervalo, que son los 11,11. Y ese valor lo multiplicaríamos por ese tiempo, que eran los 15 minutos, que equivale a ¿cuántos segundos? A 90 segundos. Multiplicamos, por favor, y obtenemos el resultado. 11,11 multiplicado por 900. Aquí me falta un número 0. ¿Cuál es el resultado? 9999. ¿Qué unidades? Metros, porque estamos hablando de metros, ¿sí? Claro, no estoy trabajando con todos los decimales. Por esa razón me da de esa forma. Si aumentara los decimales, aquí obtendría 0,99999, que está casi llegando a los 10.000 metros, ¿ok? La distancia 2 de igual manera, queridos chicos. De igual manera, vamos a encontrar la segunda distancia, la distancia 2.
la distancia 2 con los datos del segundo tramo, que son una rapidez de 8.33 y un tiempo de 1200 segundos. Reemplazamos esos valores, 1200 segundos por 8,33. Vamos a sacar ese valor, lo que nos da un total de 9.996. 9.996. 9.996. ¿En qué unidades? En metros. Ahora, la pregunta que decía, la distancia total recorrida. Si estamos hablando de la distancia total recorrida, ¿qué debería ser? Si me pregunta la distancia total. Sí, yo saqué cada distancia, correcto. Pero mi duda principal, ¿cuál era? La distancia total. Ya que es igual a distancia total, distancia 1 más distancia 2. Como ya logramos obtener cada una de estas distancias, entonces solamente hay que sumar. Sí, distancia total es igual a ¿cuánto? 9.999 más 9.996. ¿Y cuál es el resultado, chicos? ¿Cuál es el resultado de esa distancia total? Sumemos. Más 9.999 me da un resultado de 19.995. ¿En qué unidades? En metros. Esa es la distancia total recorrida. Bien, queridos chicos, vamos a pasar a la solución del segundo ejercicio de la clase de hoy. Un automóvil se ubica a 2 kilómetros del origen de su sistema de referencia y comienza a moverse en línea recta con una velocidad media de 72 kilómetros sobre hora. ¿Cuál será su posición luego de una hora? Bien, lo primero que vamos a hacer es obtener los datos. Lo que tenemos es una posición inicial, por lo tanto podríamos poner distancia inicial igual a 2 kilómetros. Además de eso, también nos da el valor de la velocidad media, que es 72 kilómetros sobre hora. El tiempo que también nos da está en la pregunta, 1 hora. La pregunta es, ¿cuál es la distancia final? Bueno, más bien la pregunta es la posición, ¿sí? La posición, que sería un valor vectorial, por lo tanto vamos a escribirlo, pero para ello es necesario saber también la distancia final. Si recordamos las clases pasadas, el valor, el símbolo, ¿no es cierto?, para el vector desplazamiento que nos mide, nos indica la posición, es la variación, ¿sí?, delta R, que es la variación, ¿no es cierto?, de la posición final menos la posición inicial. En este caso le podríamos llamar como df y do. Por lo tanto, vamos a pasar ahora a la solución. Pasemos a la solución. Muy bien. Solución. Primeramente queremos saber esta distancia, ¿sí? Ahora un detalle importante, queridos chicos. Vamos a trabajar en qué tipo de unidades. Obviamente lo vamos a hacer en las unidades que nos están dando, porque todas están en un solo sistema. En kilómetros, en horas, a menos que nos diesen otro tipo de sistema de unidades, ahí sí tuviéramos que cambiar. Entonces, esta distancia inicial vamos a encontrarla, ¿sí? Reemplazaríamos los valores. La velocidad conocemos, 72. ¿En cuánto tiempo? En 1 hora. Por lo tanto, sabemos que esta distancia final, bueno, aquí corrijo, esta distancia final, la que es igual a la distancia de 72 kilómetros. Ahora, como la pregunta en sí es el vector posición, ¿sí? Aquí nos indica cuál es la posición, entonces nosotros podemos escribir como lo habíamos planteado antes, la distancia final menos la distancia inicial. Los valores los conocemos, los acabamos de obtener de la distancia final, 72, la distancia inicial que vale 0, perdón, vale 2, por lo tanto el resultado será ¿cuánto? 70. ¿En qué unidades? Kilómetros. 70. Se encuentra a 70 kilómetros, ¿no es cierto?, contando desde su posición, ¿no es cierto?, desde donde se empezó a mover, que era
2 kilómetros del punto de origen de su sistema de referencia. Muchas gracias chicos, esa fue la clase del día de hoy, que Dios les bendiga, nos vemos la próxima clase.